lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador. Qué placer enorme estar y continuar con ustedes en nuestra programación que desde muy tempranas horas de la mañana la iniciamos, por supuesto, como siempre, Luis Amayoa nos pone al tanto de la información nacional e internacional. Así que desde ya bienvenido, gracias por acompañarse y darnos ese voto de preferencia a nuestra programación. Este día en el programa hemos invitado al licenciado René Escobar, él es el Procurador General de la República, y lo estamos haciendo precisamente en el marco de la celebración del mes de la mediación que tiene la Procuraduría General de la República. Hoy vamos a hablar acerca de en qué consiste la mediación, cuáles son los factores que hacen el buen funcionamiento y qué es lo que se requiere precisamente para que haya un proceso de mediación en un conflicto, llámese de carácter laboral, de carácter penal, patrimonial, en fin, de muchos otros aspectos que están enfocalizados dentro del concepto y la misión de trabajo que tiene la Procuraduría General de la República y especialmente también bajo el énfasis de una institución adaptada a los nuevos tiempos. Quiero darle la más cordial bienvenida, Procurador. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, Ernesto. Un placer estar contigo esta mañana. Gracias. Quiero, como siempre, aprovechar, enviar el saludo a todos nuestros buenos amigos que ya están a través de nuestras plataformas digitales, invitarlos también para que participen y nos hagan llegar sus comentarios. Ahí está nuestro número de WhatsApp, 7681-3259, para poder conocer sus puntos de vista con relación a los temas que vamos a abordar esta mañana con el licenciado René Escobar, Procurador General de la República. Bienvenido nuevamente, Procurador. Cuéntenos un poco en qué consiste este mes en el cual se dedica al mes de la mediación en la Procuraduría General de la República. Bien, muchas gracias. Es importante abrir estos espacios para un tema tan importante como es la mediación. A veces estos temas los dejamos de lado, pero yo considero que vienen de mucha ayuda porque es un mecanismo en el cual nos ayuda a nosotros, a la población en general, a poder resolver conflictos que muchas veces se complican porque los llevamos a instancias que requieren un proceso un poco más tedioso, más desgastante, y esta figura de la mediación es una plataforma que nos ayuda de gran manera para cultivar la paz. Como tú bien decías en su momento, hay situaciones que se dan de carácter familiar, vecinal, laboral, incluso penal. Y en ese sentido, pues la mediación ofrece, a través de la intervención de una persona preparada en el tema, que tiene técnicas para el manejo de la situación, que ofrece soluciones, pero sobre todo permite que sean las mismas personas quienes resuelvan los problemas. Fíjate que cuando tú ves, por ejemplo, que muchas personas vienen y terminan algunos conflictos en los tribunales, eso te genera un desgaste tanto emocional como también económico, porque tienes que pues hacer erogaciones para poder pagar todo el proceso como tal. Y como repito, también está ese desgaste emocional que realmente afecta mucho a toda la población. Esto de la mediación promueve esa cultura de paz. Tenemos nosotros un eslogan que es "hablando es como se entiende la gente", y creemos mucho en esa visión y consideramos que hoy por hoy debe de haber una gran apuesta en ese sentido. A ver, es interesante este tema porque a veces lo que logramos encontrar en el diario vivir son situaciones de intolerancia, ¿no?, que conllevan a veces a problemas más serios. Ahí es donde está presente la Procuraduría. Sí, así es. Bueno, y qué bueno que lo mencionas, porque realmente todo tiene un antecedente. Venimos de un conflicto armado, venimos de una situación social compleja con el tema del crimen organizado y las pandillas. Esas situaciones como tal
han generado una situación compleja en las familias, y eso obviamente mantiene en una situación tensa, y muchas veces nos hemos dejado llevar, ¿verdad?, por el tema de la violencia. Tú lo puedes ver a veces en el día a día, cómo esa afectación ha sido bastante profunda. Hay algo sobre lo que el país y la población en general tiene que tomar mayor atención, y es el tema de la salud mental, que de hecho, dicho sea de paso, también nosotros hemos creado la Procuraduría Especializada Psicosocial, que nos va a facilitar ese servicio de atención psicológica para la población, que es importante también. Pero en el área de mediación como tal, todos esos elementos, todos esos factores que en su momento lo que han generado es esa situación de conflicto o una manera de reaccionar de manera inadecuada frente a los problemas, pues esta técnica que es a través de la mediación ayuda pues a ponernos a las personas a concientizar de que pueden llegar a una solución sin acudir a la violencia. A ver, ¿hay parámetros que determinan realmente cuál es el estado actual de la sociedad frente a ese tema de la salud mental? Porque si bien es cierto, como usted bien plantea, somos un país que viene de un conflicto, viene de resolver situaciones que tienen que ver con un flagelo social que ha golpeado fuertemente a la sociedad, y es precisamente el tema de la delincuencia, la violencia. Obviamente todo eso desencadena en un estrés muy grande para cualquiera, ¿no?, que no sepa manejarlo, que no sepa tratarlo. ¿Cuáles son los parámetros de la sociedad que tenemos hoy en día? ¿Es una sociedad que conflictiva desde ese punto de vista de salud mental? Sí, definitivamente. Nosotros tenemos en nuestra sociedad serias afectaciones producto de todos esos eventos sociales y críticos por los que ha pasado. En este proceso en el que nosotros hemos entrado, conocemos incluso del trabajo que el Ministerio de Salud está haciendo también en relación al tema de la salud mental. Estamos buscando acercamientos en una nueva dinámica de trabajo interinstitucional, y pues la Procuraduría en ese sentido también quiere aportar. Cuando tú hablas de los parámetros, uno muy evidente, por ejemplo, es el tema de la violencia intrafamiliar. Sabemos que la violencia dentro de los hogares, que muchas veces es difícil poder controlar por el hecho de que son situaciones que se dan en la intimidad, ¿verdad? Sí. Pero no es algo que deba de considerarse como normal, sino más bien debemos de darle el tratamiento adecuado, y es por eso que también nosotros impulsamos a través de la Procuraduría General el tema de la atención a las mujeres, a la garantía de los derechos, que es, como tú me preguntas, otro de los parámetros en los que nosotros podemos evidenciar esa afectación en la que el Estado poco a poco está trabajando para poder garantizar los derechos de todas las poblaciones vulnerables, que son las más afectadas, Ernesto. Yo te digo, yo creo que es importante que nosotros podamos enfatizar en eso. La mayor atención del país debe estar enfocada en la niñez, en las mujeres, en los grupos vulnerables, porque todas estas situaciones que muchas veces se ven quizás desde una visión quizás política, es importante también darle este contenido, que hablemos de esas necesidades que tiene la población, esta población vulnerable, porque es la construcción de la nueva sociedad que queremos. Ahora es importante ponerle atención con mayor énfasis a las poblaciones vulnerables, a la niñez. ¿Qué le vamos a dar a la niñez en el presente para que en el futuro tengamos una sociedad diferente? ¿Qué le vamos a enseñar? Le vamos a enseñar el respeto hacia los demás, le vamos a enseñar una cultura donde vivamos de manera pacífica y en la que actuemos de manera con corresponsabilidad sobre lo que nos corresponde a los ciudadanos en el día a día. Yo creo que es importante la atención a esos grupos vulnerables, y ahora la Procuraduría General de la República, a través de todos estos mecanismos, lo que busca es eso, una nueva cultura de paz, y la mediación creo que es sumamente importante. A ver, el estar dentro del grupo de ministerios, del Ministerio Público, eso facilita una buena
comunicación y coordinación para hacer efectivo roles como el del que estamos hablando y bajo ese mismo énfasis de los otros que le corresponde a la Procuraduría? Sí, desde luego. Bueno, nosotros siempre mantenemos una comunicación y una articulación constante con las instituciones, pero en el caso particular del Ministerio Público, nada menos la semana pasada estuvimos en unos eventos con la Procuradora de los Derechos Humanos, donde nos acercamos a la población, donde empezamos a ver de manera cercana las necesidades, porque derechos humanos no es una simple declaración, va mucho más allá de eso, es acercarse, es entender las necesidades de la población. Ahora no solo esperando a que lleguen a las instituciones, somos nosotros, los funcionarios públicos, quienes tienen que llegar ahí donde está la necesidad. Te voy a poner un caso. En esa oportunidad estuvimos viendo algunas necesidades de los grupos de las poblaciones indígenas que tienen enormes necesidades y que muchas veces nosotros lo desconocemos, y solo llegando a donde ellos nosotros lo podemos saber cuáles son sus necesidades. Igualmente con la Fiscalía General de la República articulamos muchos esfuerzos. Que son los tres, ¿verdad? Que somos los tres instituciones que integran lo que es el Ministerio Público. Así es. Con la Fiscalía, como te decía, hay muchos temas que nos involucran tanto como Procuraduría y como Fiscalía, y tenemos una articulación bastante importante con ellos y con otras instituciones respecto de las competencias que tenemos cada una de ellas. Bueno, hablando precisamente del rol de desempeño y coordinación que tiene con la Defensoría de Derechos Humanos, la Fiscalía, ¿qué papel está jugando hoy, en este caso, la Procuraduría General de la República frente a este estado de excepción en la cual pues hay mucho énfasis de denuncia precisamente en el tema de demanda, ¿verdad?, de capturas, y también de otros aspectos que tienen que ver con el tema de violación de derechos humanos? Dos énfasis sobre el papel que corresponde bajo esa misión, bajo esa mirada de ser una instancia a la cual pues cualquiera que no tiene esa asistencia jurídica a la hora de un proceso como tal, está el Estado obligado a proporcionárselo a través de la Procuraduría. ¿Entendés? Sí, bueno, nosotros como institución hemos sido una institución que ha cumplido de manera eficiente con el tema. Déjame decirte que todas las personas que han sido privadas de libertad cuentan con la garantía de un defensor público. Esa garantía la tienen desde el principio y pues nosotros estamos dándole seguimiento al tema. Muchas veces se ha pensado que la Procuraduría, con algunas limitantes, ha sido observada en ese sentido, y definitivamente que no, y te lo puedo garantizar porque este servidor ha estado frente a algunas organizaciones y organismos internacionales garantizando, ¿no?, el hecho de que hemos dado nosotros la asistencia a toda la población privada de libertad. Y ¿hay cumplimiento a toda esa demanda? Definitivamente que sí. Y fíjate, presupuesto y todo esto. Fíjate que te voy a comentar, yo invité hace más o menos como unos 2 meses yo soy parte de la IDEF, soy el coordinador regional de Centroamérica en el tema, que es la Asociación de Defensoría Pública a nivel de Iberoamérica, y en ese sentido los invité a que vinieran a conocer cómo es el trabajo que está desarrollando la Procuraduría. Se fueron asombrados, se fueron admirados, porque hemos implementado mecanismos de modernización al respecto. Nosotros tenemos lo que es la asistencia virtual, y en ese sentido nos ayuda mucho a poder dar una asistencia más integral. Ahora nosotros desde esa unidad le estamos nosotros llamando a los familiares para decirles el estado de los procesos cuando tienen audiencia, y el trabajo ha sido tan efectivo que de todos los procesos que se han dado a la fecha, pues ya llevamos cerca de 3.000 casos en los que hemos nosotros logrado pues la revisión de las medidas. Eso no está determinando como tal que si una persona es culpable o no, sino más bien es una revisión de la medida cautelar que se toma, y en ese sentido pues hemos tenido ese resultado, y ahí es donde ha venido también una articulación con Fiscalía, porque como nosotros somos quienes atendemos a los familiares, desde ahí nosotros hemos obtenido los arraigos
psicométricos, que son todos aquellos elementos que ayudan a determinar si una persona tenía trabajo, si tenía familias, y que de alguna manera nos determina pues esa oportunidad de una revisión de su caso. Es un parte o una resolución que incide mucho para determinar si a esta persona se le están violentando su derecho a la inocencia o realmente existen indicios fuertes para que esta persona sea detenida en este contexto del que estamos hablando. ¿Sí? Mira, lo que pasa es que el tema relacionado al crimen organizado y específicamente a las pandillas es complejo. Es decir, aquí no puedes hacer una valoración en la cual tú digas inocente o culpable. Claro. ¿Por qué razón? Y no le corresponde a la Procuraduría. Así Entendería yo que su rol, de acuerdo a las facultades constitucionales, es la de vigilar el proceso y que se le respeten los derechos al detenido. Justamente. Entendería yo eso, ¿no? Así es, justamente. Perdona un poco el énfasis, pero estudiaba mucho eso con el equipo editorial y veíamos que esa es la función de la Procuraduría. Así es, y vale la pena resaltar en ese sentido que en ese estudio de los casos tú tienes que hacer valoraciones, ¿verdad? Este fue un fenómeno en el cual las personas se involucraron de tal manera que algunos pues fueron considerados como colaboradores, pero dentro de los colaboradores hay colaboradores directos, colaboradores indirectos, y todo eso obviamente tiene una valoración que tiene que sí o sí establecerse en un proceso penal. Así que en definitiva quiero decirte que nosotros nos sentimos solventes como institución en el cumplimiento de este rol constitucional que tenemos. Más allá de otras valoraciones que se puedan hacer, nosotros tenemos esa asistencia y también trabajamos de manera articulada con las instituciones y hacemos las observaciones que consideramos pertinentes de manera directa a las mismas. Procurador, me decía de que para cualquiera que piense de que no existe capacidad para poder atender toda esta demanda generada en este contexto de país hoy, sí la tiene entonces la Procuraduría, ¿no? Es que asisten. Fíjate que aquí yo creo que hay un elemento sumamente importante. La administración pública en general te demanda ser creativo. Es decir, si tú le preguntas al Ministerio de Salud, le preguntas al Ministerio de Educación, si tiene todos los recursos, seguramente no los tienen. Y como institución, igual, si tú preguntas si tienes todos los recursos, pues obviamente es un país que desde hace mucho tiempo ha tenido serios problemas con el tema económico, financiero, pero eso nos demanda ser creativos. En ese sentido, como institución, nosotros lo que hicimos, por ejemplo, fue la contratación de servidores públicos a través de la modalidad de servicios profesionales para poder incrementar el número de defensores públicos para que atendieran los casos. Y también descargar un poco la sobrecarga que otros tenían. Así entendería que eso también, a nivel de historia o en retrospectiva, recuerdo que siempre se dijo hay una sobrecarga de casos que se le plantean a un servidor público, en este caso un abogado, un defensor público, y a lo mejor no alcanza a darle cobertura a todos, ¿no? Así es, y en ese sentido, como te repito, tienes que ser creativo y tienes que utilizar las herramientas tecnológicas. Es decir, ahora tú con los sistemas puedes avanzar en un poco hacer ese trabajo administrativo, ¿no? A través de las tecnologías que te permitan además a nosotros como titulares tener también mayor control a través del monitoreo. Y te demanda mucho. Mira, la administración pública hoy por hoy, como te decía, tiene muchas demandas. Estamos en un contexto donde la población exige a través de las diferentes redes sociales, de los medios de comunicación, la atención, y ese es nuestro deber. Nosotros tenemos que cumplir porque nosotros nos debemos a la población, nos debemos a estos grupos vulnerables y es lo que estamos haciendo como institución. Voy a buscar un parámetro solo por tratar la manera de despejar este punto en el que nos hemos detenido y luego pasar a hablar de los otros roles que tiene la Procuraduría. Hay alrededor, entiendo, según la estadística de las autoridades, alrededor de 75,000 detenidos. ¿Cuántos de estos les corresponde o está atendiendo la Procuraduría? ¿Y cuántos de ellos están, desde luego, cuántos casos están atendiendo un defensor público, por ejemplo? Mira, es un promedio más o menos del 80% el que nosotros tenemos, pero
Aquí es importante que nosotros podamos conocer sobre el proceso como tal, porque en esta dinámica del crimen organizado es una forma diferente de poderlo manejar. ¿En qué sentido? Bueno, que aquí la policía y la fiscalía lo que hacen es una investigación sobre la actividad criminal que realiza en su conjunto el crimen organizado. Entonces, no es una valoración que se hace de individuo en individuo, sino más bien es una valoración lo que hace la clica, por ejemplo, y la participación que tienen los diferentes miembros de la misma. Entonces, no hay una valoración de que si es por persona, sino que más bien es en cuanto a la participación, y en ese sentido nosotros vamos haciendo valoraciones importantes y técnicas en las cuales vamos determinando cómo estratégicamente damos la asistencia. Ok, yo decía una cifra, ¿qué? De 75, porque creo que anda por los 72, creo, ¿no? 70, por ahí 71. Por eso hacía el énfasis de mi pregunta de que cuánto si se da abasto para poder atender ese tipo. El 80% está siendo atendido por defensores públicos. Así es. Es un buen dato que recogemos en el contexto de este régimen de excepción. Los cálculos de todo este, digamos, grado de conflictividad que se generan, podríamos considerar que van a mantenerse, van a bajar, o cuál es la proyección que se tiene de la Procuraduría frente a un fenómeno en particular de atender, en este caso, la Defensoría Pública Penal, sería, ¿no? Sí. Bueno, nosotros actualmente ya estábamos trabajando, como te decía, las partes procesales que se van dando van teniendo mayor demanda. Por ejemplo, en su momento, cuando fueron las capturas y las audiencias iniciales, había una mayor demanda para la Procuraduría. Hoy estamos en un proceso en el cual tenemos a todo el equipo de defensores públicos, que eso es importante decirlo. ¿Cuántos hay más o menos? Nosotros tenemos más de 300 defensores públicos y ha estado variando porque hemos tenido un beneficio para los empleados de la Procuraduría, ellos a través del contrato colectivo. Entonces unos por retiro voluntario salieron, entonces se están integrando nuevos, y además pues ya tenemos las nuevas proyecciones para contratación, siempre por la modalidad de servicios profesionales. Pero como te decía, acá nosotros en este momento como tal, muchas veces la población se pregunta y empieza a ver el número, pero es que no es que nosotros atendemos a los privados de libertad cuando llegamos a una audiencia. Claro que no. La preparación de los casos precisamente se está dando en este momento, y en este momento es cuando nosotros estamos solicitando la revisión de algunos casos, y eso nos permite obviamente que podamos darle mayor atención a los casos como tal. Y como te digo, ha sido muy efectivo el trabajo que hemos estado realizando en este espacio. A ver, voy a aprovechar a hacer una pausa para que cuando regresemos podamos hablar un poco más también, después de hablar sobre este tema que sin duda alguna es bien importante, era abordarlo en el contexto de cómo el país ha estado inmerso dentro de este régimen de excepción, ¿verdad? Y el rol que juegan instancias como la Procuradora, que por cierto la hemos invitado en varias ocasiones a la Procuradora de Derechos Humanos. Espero que podamos tener Raquel Caballero, que esperamos pueda acompañarnos un día, y también conocer de todo el efecto per se que tiene esa coordinación entre el Ministerio Público, ¿verdad? Fiscalía, Procuraduría General de la República y de Derechos Humanos. Vamos a hacer una pausa y regresamos hablando más acerca del estatus de proyección y modernización que tiene esta institución frente a ese rol de defensoría laboral también, ¿verdad? Y patrimonial. Así es. Entiendo que están ustedes también en esta comisión especial que está tratando el tema que es muy importante para muchos, que está afectando el tema de las notificaciones, ¿cierto? Así es. Vamos a hablar de esto cuando regresemos, no me cambie. Pausa y regresamos con más. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de continuar nuestra segunda etapa de la primera del programa con el Procurador General de la República, voy a recordarles a ustedes que puede acumular, canjear y ganar con tu farmacia del ahorro.
Por compras en efectivo podrás acumular puntos y ganar increíbles productos. Visita tu sucursal de Pharma Avalue favorita y consulta para más información. Así es que desde ya pues usted tiene la oportunidad de ahorrar tiempo y dinero con Pharma Avalue, también haciendo su pedido a través de su verdadera app del ahorro con la opción Yo Paso. Tus medicamentos obviamente estarán listos en 20 minutos y si no, pues esto es gratis. Así es que descarga ya y está disponible en iOS y también en Android. Bueno, continuamos entonces conversando con el licenciado René Escobar, Procurador General de la República. Le decía de que hay otros énfasis del trabajo de la cual coloca la institución en una nueva era, en donde sin duda alguna los temas como los que ya abordamos en la primera etapa, el rol que juega en el actual régimen de excepción como parte del Ministerio Público y su papel de Defensoría Penal, así como también en el tema que tiene que ver con el estado de la mediación que se genera a partir de un conflicto que obviamente a veces están a la orden del día. Otros roles importantes es en el tema de la defensoría patrimonial, por ejemplo. Me trae a colación esto, el gran conflicto que tienen muchas familias hoy en día, y lo conversaba con la ministra de Vivienda la vez anterior, y me decía, Ernesto, es una bomba de tiempo. Hay muchas familias que están siendo afectadas precisamente porque han sido prácticamente estafadas por notificadoras que no les otorgan las escrituras y los mantienen ahí en vilo. A ver, ¿cuál es el estatus y el rol que juega la Procuraduría frente a este tema? Bien, primero felicitar, ¿verdad?, por este esfuerzo que se hace para garantizar el derecho de propiedad de todas estas personas que muchas de ellas son adultas mayores. Ernesto, han venido en un calvario desde hace muchos años, poniendo todo su recurso para poder llegar a tener una casita, ¿verdad? Y pues lamentablemente fueron, como bien dicen, engañados, ¿verdad?, de manera irresponsable, porque no se contaban con los presupuestos legales como para poder hacer este tipo de notificaciones, y en ese sentido pues es el Estado en su conjunto, estoy hablando como bien decía, del Ministerio de Vivienda, de la Fiscalía General de la República, de la Defensoría del Consumidor, de la Procuraduría General de la República y otros actores como el CNR también, el Centro Nacional de Registro, quienes nos reunimos para ver el abordaje del problema, algo que ha liderado el Ministerio de Vivienda, y en ese sentido pues nosotros como institución hemos estado dando el servicio a través de la Procuraduría Especializada de Derechos Patrimoniales, en el cual nosotros le garantizamos la asistencia a través de un notario, ¿verdad? Cuando ellos han seguido un proceso de indagación, de investigación sobre posibles soluciones para la población, ahí entra la Procuraduría para concretizar esa asistencia. Es decir, es un trabajo interinstitucional efectivo que se ha hecho. No todas las situaciones de las notificaciones tienen la misma situación. Hay problemas a veces sucesorios, problemas registrales, problemas civiles, y en ese sentido pues el abordaje requiere mayor atención, mayor estudio y determinar incluso que algunas de esas acciones pueden ser constitutivas de delito, y ahí es donde entra la Fiscalía General de la República. Es una articulación importante la que se hace, y en ese sentido pues nosotros también tenemos ese aporte. A ver, entiendo de que están ampliando los servicios como parte de un mayor acercamiento a la población. Así es. Recientemente también recibieron una donación de un terreno en el sector, creo, de aquí del sector de Sur City, ¿no? Así Cuéntanos un poquito sobre ese inmueble, ¿no? Bueno, nosotros ya contábamos con una sede en el lugar del Puerto de la Libertad para poder asistir a toda la población de esa localidad. Y pues nos sentimos sumamente contentos porque la semana pasada recibimos un inmueble para construir nuestra sede en la Libertad Sur. Ahí nosotros vamos a poder garantizar los derechos de la población, y déjame decirte que esto para nosotros es sumamente importante. Este inmueble cuesta alrededor de $400,000. Agradecemos la acción de voluntad, de cooperación y de corresponsabilidad del alcalde del Puerto de la Libertad, el alcalde Adelio Ortiz, quien facilitó que se pudiera hacer posible esta donación.
Ernesto, la población necesita las condiciones para poderle atender. Y si tú vienes, por ejemplo, y quieres dar una atención efectiva a una mujer en situación de crisis, tienes que tener condiciones para recibirle, para darles asistencia psicológica. No es algo que nosotros debemos de entender como que no es importante, definitivamente lo es. Tenemos opiniones de niños, niñas y adolescentes con quienes necesitamos los espacios lúdicos para poder dar la atención. Y por la ubicación, ¿hay algún énfasis en particular de colocar una sede de la Procuraduría ahí en este lugar? Sí, definitivamente es importante porque son zonas que tenían muy lejos en la distancia las sedes, ¿no? Y entonces necesitábamos acercarnos. Son zonas donde hay mucha gente de escasos recursos y el traslado tiene un costo económico, ¿no? Entonces nosotros, además de eso, tenemos otras acciones como los servicios itinerantes, donde nos acercamos a la población también más vulnerable, como las personas con discapacidad, adultos mayores, con el fin, pues, de que sabemos que tienen dificultades para trasladarse, y nuestra idea es llegar ahí donde está también la necesidad. Pero esto es importante, Ernesto, porque fíjate que la Procuraduría, y yo me imagino que no ha sido el caso solo de la Procuraduría, nosotros hemos encontrado en las diferentes sedes casas de habitación adecuadas a oficinas. Y no puede ser. Y nosotros debemos de pensar también que al final, si nosotros hacemos una administración efectiva, el día de mañana estas instalaciones van a ser de la institución para la gente, y no tener que estar arrendando, y quién sabe por cuántos años el inmueble hasta se paga 10 veces, y tenemos instalaciones que no cumplen con las condiciones para dar la asistencia efectiva a la gente. Esta es también una de nuestras modalidades en la que buscamos garantizar con transparencia, pero también buscando alternativas, siendo creativos. La administración pública te demanda eso, ser creativos, y no esperar que solo el presupuesto te resuelva las necesidades que tienes en la institución. Imagínate cuánto nosotros nos vamos a ahorrar como institución acá solo con la compra del terreno. Son $400,000. Yo quiero agradecerle también a la Dirección de Centros Penales, quien a través del programa Cero Ocio nos ayuda también con los privados de libertad en fase de confianza, que nos están ayudando para poder rehabilitar algún tipo de instalación. Estamos también, a partir de ellos tienen mucho talento, tienen carpinteros, tienen electricistas, personas del aire acondicionado, que nos ayudan a poder tener mejores condiciones para la atención. A ver, procurador, esta será sede, no es las oficinas centrales, porque me da la impresión que cualquiera que puede quedar con esa sensación, ¿no? Bueno, vamos a tener que encontrar allá las oficinas centrales, los vamos a encontrar en Shanklin también, con tablas de surf, ¿no? No, esto es... Por cierto, ahí está una pregunta, ¿no? Que le hacía, mire, ¿cuándo iniciará la construcción de la Procuraduría? Dice en el sector del puerto, a nuestro WhatsApp. Escríbanos, amigos, ahí está el 7681-3259. No, es una sede, ¿no? Es una sede, sí, nosotros... Hay varias, como las muchas otras sedes que existen en otras... Tenemos 18 sedes a nivel nacional. Okay. Y de ellas... Pero esta va a tener un énfasis particular, por eso yo le preguntaba, ¿no? Va a tener áreas lúdicas y otros aspectos ahí importantes. Va a cumplir con todas las condiciones para la asistencia a los grupos vulnerables, pero además de eso, aprovechando las instalaciones, queremos ver si también podemos construir un área para capacitaciones, ¿no? Porque es importante aprovechar todos los espacios y así poder fortalecer el servicio que da la institución. Ok, interesante. Se vienen las elecciones del 2024. Cuéntenos un poquito cuál va a ser el rol que va a jugar la Procuraduría en este proceso, digamos, cuando se presenta el rol de la mediación, especialmente en los centros de votación, donde siempre hemos visto que se generan algunos grados de conflictividad, ¿no? De diferencias, Sí, definitivamente. Bueno, mira, este es un ejemplo claro de la importancia del tema de la mediación. Nosotros siempre participamos de los diferentes eventos electorales a través de esta asistencia, donde nos permite que cuando hay una situación de conflicto, tú sabes que en ese momento a veces hay mucho fervor, hay muchas situaciones que se pueden salir de control, y nosotros hemos tenido una asistencia efectiva en más del 90% en la resolución de los casos. ¿Por qué? Pues porque, como te decía, es equipo que está altamente capacitado, y nosotros tenemos un proceso de acreditación
capacitación para los mediadores, y en ese sentido los preparamos para que puedan utilizar las técnicas adecuadas y poder resolver cualquier tipo de conflicto. Y en este caso la mediación electoral no es la excepción. Estamos participando, ya firmamos un convenio con el Tribunal Supremo Electoral. Vamos a facilitar a más de 300 mediadores que estarán distribuidos en las diferentes sedes de votación. A ver, entiendo que hay una experiencia vasta en esto para que poder de alguna manera evitar que estos conflictos a veces caigan en otros niveles o lleguen a otros niveles, digamos, de solución. ¿Qué experiencia se recoge con el tiempo en esto? No, es una experiencia importante porque, como te mencionaba, hemos estado ya en los diferentes eventos, tenemos desde el 2012 de estar asistiendo ahí, y la participación de la institución ha sido a manera de crecimiento, es decir, poco a poco hemos incrementado el número de mediadores, y el porcentaje que te mencionaba también es importante, 90% a nivel efectivo, ¿no? De toda la intervención que tenemos. De los centros de votación, en los centros de votación. Tengo acá una tabla que destaca los roles de los eventos electorales y los casos atendidos. Sí, definitivamente. Pues para darte algunos datos, pues nosotros tenemos en el 2012 cerca de 124 casos, 2014 378, 2015 488, en el 18 746, en el 2019 813 y en el 2021 663 casos. Entonces sí, hay una efectividad precisamente bajo el énfasis ese en particular. Vámonos al derecho de familia, ¿no? Aquí hay una pregunta, por cierto, voy a aprovechar, colocarla en el contexto, porque hablar de la Procuraduría, hemos hablado también del énfasis del rol que tiene en su testamento constitucional de funcionamiento, pero también el énfasis que se tiene en el tema de familia. Buen día, dice, la gente que paga cuota alimenticia ha tenido inconvenientes por exigirles carnet para depósitos, dice, de su cuota, por razones de trabajo, atrasando la entrega de cuotas. ¿Puede prescindirse de eso? Bien, fíjate que el tema de la cuota alimenticia ha sido uno de los grandes retos, porque encontramos un sistema informático bastante obsoleto que no responde a las necesidades que tiene la población beneficiaria de una cuota alimenticia. Nos encontramos con una serie de reparos de corte de cuentas relacionadas al caso porque no se le había dado la atención debida al tema, y eso obviamente se vuelve un reto importante para nosotros. Nuestra visión, nuestra apuesta es que los beneficiarios y beneficiarias de una cuota alimenticia puedan obtener su cuota en tiempo. Ya estamos trabajando en un mecanismo que nos ha tomado bastante trabajo porque la data ha sido uno de los grandes problemas. Es decir, para ponerte un caso, hay personas que tenían cuotas alimenticias, pero que de repente emigró del país el beneficiario, a la persona se le seguía descontando, y ahí quedaba un dinero en el cual nosotros no podemos hacer uso de él, tenemos que resguardarlo, pero no había información que pudiera respaldar toda esa situación particular de ese caso. En ese sentido hemos tenido que hacer un trabajo importante porque son cientos de miles de personas los que tienen a través de los años un registro en la unidad de fondos de terceros, y para poderle dar respuesta estamos implementando mecanismos que nos ayuden a poder tener certeza e identificación para los diferentes casos. El tema de la carnetización como tal es un tema que nos está ayudando para recoger alguna información, pero que el día de mañana esto va a ser completamente a través de un sistema, ¿no? Así que yo quiero pedirles la cooperación a la población que está en estos casos y decirles que nos apoyen para poder garantizarles la entrega oportuna en tiempo de esa cuota alimenticia. Será un proceso, pero que definitivamente esperamos que en el momento más pronto posible nosotros podamos garantizar un sistema
que también nos ayude pues a ser eficientes en el tema. Fíjate que, por ejemplo, uno de los grandes problemas con esto es la falta de bancarización de parte de la gente. O sea, la gente que no tiene una cuenta bancaria, que muchas veces pues no le gusta este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, al final nos complica, pues, porque poder tener control sobre la entrega a las personas sin un sistema como tal es que llega a caja y todo eso. Bueno, quiero cerrar por cuestiones de tiempo esta conversación para hablar sobre los proyectos a futuro, pero quiero cerrar un poco el énfasis de este tema que estamos hablando. Hay un aumento. ¿Cuál es el estado actual de la denuncia sobre paternidad irresponsable o maternidad irresponsable? No lo sé, pero igual es importante conocer cómo está nuestra sociedad en ese tema, antes de entrar a hablar de lo que serían proyectos a futuro. Sí, bueno, fíjate que la demanda se mantiene en el sentido de que lamentablemente hay una cultura de irresponsabilidad frente al deber de padres y madres, pero siempre hay que reconocer que es mayor el de padres. El de padres, ¿no? Y en ese sentido, pues, yo hago un llamado a la población a que nosotros tengamos conciencia de las necesidades de nuestros hijos, que tenemos ese rol en el cual debemos de garantizarles una cuota alimenticia que muchas veces no es suficiente, Ernesto, porque una cuota alimenticia tiene que cubrir el tema de vivienda, el tema de alimentos, el tema de vestuario, el tema de estudios, de recreación, de salud, etcétera. Y muchas personas evaden esta responsabilidad. También estamos ahorita trabajando en un proyecto en el cual lo que buscamos es cerrar cualquier tipo de justificación para que se evada la cuota alimenticia. Y ahí también vamos a nosotros a hacer un trabajo en conjunto con Fiscalía General de la República, porque quiero recordarles que el no brindar una cuota alimenticia se convierte en un delito, en un incumplimiento de los deberes de asistencia económica. Ok, ya para finalizar, proyectos a futuro, procurador. Estamos trabajando en muchos proyectos. Déjame decirte que tenemos una gran apuesta para una plataforma integral de atención a nuestra población usuaria, en la cual buscamos siempre facilitar los servicios, acercarlos a la población en un sistema en el cual nos permita también pues brindar una asistencia integral, una asistencia más humana, una asistencia con mayor empatía a las necesidades de nuestra población. No me alcanzaría el tiempo para hablarte de todo lo que está ahorita proyectándose, pero quiero agradecer siempre este espacio que nos permite mantener a la población informada del trabajo que está haciendo la institución. Y para nosotros también es de mucho provecho trasladarle a nuestra población aquellos aspectos importantes que tiene que ver la Procuraduría en los conflictos, como lo hemos hablado, los conflictos que se presentan en la sociedad, el rol de la mediación, el rol de la Defensoría Pública, penal, patrimonial y en este caso que hablábamos también de, bueno, se nos quedó un poco pendiente la parte laboral, ¿no? Que creo que es importante. Pero bueno, procurador, gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Ernesto, siempre a la orden. Le agradezco muchísimo, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar un poco acerca de la situación y la proyección en perspectiva que tiene el partido Fraternidad Patriota Salvadoreño. Vamos a hablar con la candidata a la presidencia que se dio a conocer recientemente, Marina Murillo, y por supuesto vamos a hablar con el presidente de este partido, Oscar Lemos. Vamos a la pausa y regresamos con más. 7:19. Gracias por mantenerse con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros y agradecemos a nuestros equipos de prensa, precisamente para ponernos al tanto de la información a esta hora de la mañana. Vamos a la segunda parte del programa. Quiero darle la más cordial bienvenida al coronel Oscar Lemos, el presidente de la Fraternidad Patriota Salvadoreña. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, estimado amigo Ernesto, pueblo salvadoreño, por una vez más estar llegando a la intimidad de sus hogares y poder aportarle pues a la democracia, a la gobernabilidad de nuestro país a través de nuestros pensamientos y de nuestra forma
de hacer política en Fraternidad Patriota Salvadoreña. Así es, quiero darle también la más cordial bienvenida. Esta mañana nos acompaña la arquitecto Marina Murillo. Ella es la candidata a la presidencia por el partido Fuerza Patriota Salvadoreña. Bienvenida, arquitecto. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, licenciado Romeo Lemos, por invitarnos. Y por Ernesto López. Ernesto López, perdón, por invitarnos, y un saludo cordial y bendiciones a todo el pueblo salvadoreño y a todas las mujeres en especial. Un abrazo para todas. Bueno, queremos también invitarlos a ustedes a que nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas, precisamente a nuestro número de WhatsApp, que ahí está disponible para hacerlo. Antes de poder entrar, quizás un poco ponernos digamos, al día, ¿qué hacía? Se ha activado el partido, coronel, ¿sí? Es correcto. Cuéntanos un poco en retrospectiva, porque no lo habíamos estado viendo en su papel, digamos, de actuación política electoral frente a temas de país. ¿Cómo no? Recordarle al pueblo salvadoreño que Fraternidad Patriota Salvadoreña hizo público su interés de participar el 21 de febrero de 2003, en un momento circunstancial en donde veíamos nosotros una amenaza muy latente, que era la corrupción. Nos dispusimos un puñado de mujeres y hombres a hacer el partido político. Pero la dictadura de aquel momento nos llevó precisamente a pasar largos años para lograr hasta el 2011, 17 de julio del 2011 precisamente, logramos inscribir a Fraternidad Patriota Salvadoreña la primera vez. Y nos dieron vida hasta el 2018, en cuanto que el hoy señor presidente de la República se fue a inscribir al CD, y por haber sido a inscribir al CD hizo que se uniera, nosotros le hemos llamado que se uniera el agua con el aceite, que fue el FMLN con arena, para eliminar al CD, y consecuentemente eliminaron a Fraternidad Patriota Salvadoreña. Pero con el triunfo del señor presidente en el 2019, el 3 de febrero para ser específico, vimos nosotros derribada a la izquierda y la derecha de este país, y consideramos que era necesario surgir nuevamente como partido político para replantearle a la sociedad salvadoreña una nueva opción, una opción política que diera paso a tener una posibilidad de incidir en la democracia, en la gobernabilidad política que requiere todo país soberano e independiente. Se presentan ahora en el 2023 al 2024, que es el proceso de elección que vamos a tener, ya con una fórmula presidencial. Bajo esa misma, digamos, mirada y ese horizonte de oportunidades políticas electorales, ¿cuál es la visión que tiene usted, arquitecto? Sobre todo partiendo de las experiencias que ha tenido en el pasado. Usted es especialista en el área, viendo su currícula, es especialista en el área de administración municipal, en el área de administración hospitalaria, conoce mucho de aspectos que tienen que ver con el trabajo que se desarrolló durante el conflicto armado y las soluciones que pudieron generar la transición hacia la paz. Cuéntenos un poquito su visión de país ahora con este nuevo reto que asume como candidata a la presidencia por el partido Fraternidad Patriota Salvadoreña. En primer lugar, darle gracias a Dios por estar acá, porque Fraternidad Patriota Salvadoreña existe, y porque Fraternidad Patriota Salvadoreña pues me ha dado esta misión, que con mucho gusto y con mucho agrado pues la he retomado. Como usted lo dijo, mi experiencia viene desde hace muchos años, desde hace casi 30 años o un poco más. Me inicié, soy arquitecto de profesión, pero me inicié allá por 1980, 85, en ese lapso, en los polígonos de guerra. Tuve que trabajar, fue mi primer trabajo. No salían trabajos en ese momento, pero tuve la decisión de retomar ese trabajo, a pesar de que habían polígonos de guerra. Trabajando con CONARA, pude ver una guerra muy cruel, y eso marcó mi vida. Marcó mi vida porque nunca me imaginé que iba a presenciar una guerra tan cruel, y luego pues la oportunidad que tuve fue el servicio a las comunidades,
por medio de mi asesoramiento, por medio de elaboración de proyectos, y pues vi la realidad nacional desde un punto de vista que creo que algunos salvadoreños tal vez no la han visto. Eso fue lo que marcó mi vida para poder estar yo acá. Desde ese momento empecé a sentir que el servicio es una forma de servirle a Dios para desarrollar nuestro amor misericordioso. Y he sido una servidora pública en todo el trayecto de mi vida, porque he visto que por medio del gobierno, de todas esas oportunidades de trabajo que tenemos los servidores públicos, podemos ayudarle a muchas personas que tal vez no las conozcamos, pero tenemos, haciendo bien nuestro trabajo, honradamente, podemos desarrollarlo para poder desarrollar nuestro amor misericordioso para toda la humanidad y principalmente para nuestro país. Ok, veamos un poquito ya, eso era el antes, veamos el hoy. Sí. ¿Cómo ve usted el país y cuáles son, digamos, los trazos de poder entrar en esta competencia por ganar la presidencia? ¿Cómo ve el país? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es la radiografía que tiene usted de cómo está el país hoy en día? Hice énfasis en el inicio de mi carrera y en ese lugar donde le estoy mencionando, que fue en los polígonos de guerra, porque luego vino los acuerdos de paz y yo tuve una gran esperanza. La esperanza era que nuestro país saliera adelante, que desde ese momento pues íbamos a superar todos los obstáculos que habían sucedido durante la guerra, y no lo vi. Hemos visto una decadencia que siempre ha seguido, un descuido para toda la población, una desigualdad, y eso me tiene aquí siempre. Porque el énfasis de su discurso es luchar por la desigualdad que hay hoy en día. Sí, así es. ¿Hay mucha pobreza o mucha desigualdad? Pobreza, ¿en qué aspecto? Hay mucho odio, hay mucho incertidumbre. Soy una profesional que yo soñaba con mi carrera, y creo que muchos profesionales también, y hemos logrado prácticamente no mucho para ver nuestros sueños de jóvenes. Y a mi edad pienso yo de que todo mi legado, de toda mi experiencia, por eso estoy aquí presente, para poderlo dejar para nuestro país. Bien dicen en las redes sociales de que somos la última generación, así que podemos transmitir nuestros principios y valores. Y principalmente, yo siempre lo voy a repetir, que podamos desarrollar nuestro amor misericordioso por medio de la política, para poder ayudar al prójimo y hasta al que no conocemos. Ok, veamos, coronel. Hablemos un poco bajo esa misma lógica y trazando esa línea horizontal de cómo ve usted el país como presidente del partido y con la decisión de lanzar esta candidatura presidencial. Cuéntenos un poco. ¿Cómo no? Nosotros estamos conscientes que la política tiene diversos tópicos, y cada administración nos ha mostrado que hay un poder soberano en el pueblo que hizo que durante 20 años nos gobernara un mismo partido político, 10 años otro partido político, y hoy tenemos una nueva administración propia de su caracterización como las anteriores. Cada una tiene su, llamémosle, su ponderación. En el escenario actual nosotros vimos, con el triunfo del 2019, que se abría una oportunidad para presentarnos a la sociedad salvadoreña como una opción real por nuestros antecedentes. Venir nosotros luchando cuando se tuvo la hegemonía de la izquierda y de la derecha en el país, consideramos que era oportuno volver a sacrificarnos y presentarnos como una nueva opción, una opción política, propositiva, no confrontativa, tratando de hacer cultura política a través de la filosofía del patriotismo. Creemos que la cultura del odio, la cultura del resentimiento no hace próspero un país. Nosotros nos pronunciamos por la educación integral, nos pronunciamos por una economía que pueda fortalecer los polos de desarrollo en El Salvador, y de esa forma creemos también poder aportar en los rubros de la agricultura,
que hoy por hoy es la más olvidada, aunque se hagan procesos en favor de los agricultores, pero prácticamente no se despega el desarrollo rural y productivo del país, que es de donde nos nutrimos para la alimentación. Con todos esos detalles nosotros decimos, como opción política, el pueblo va a tener hoy para el 2024 cómo analizar si se queda con lo tradicional que hemos tenido en los 30 años atrás, busca una nueva opción política como es Fraternidad Patriota Salvadoreña, en donde muy pronto le vamos a presentar todos los candidatos a alcaldes y diputados a nivel nacional, como hoy hemos presentado pues a nuestra fórmula presidencial. Creemos que como opción política nosotros seremos propositivos, no creemos que con la confrontación nos lleve a cimentar una cultura democrática. Nos pronunciamos por la gobernabilidad, hay que coadyuvar esfuerzos para la buena gobernabilidad del país, cimentar el respeto al orden jurídico constitucional y las leyes. Ok. Coronel, ¿cuál es el énfasis de su campaña y sobre todo también de manera muy práctica? Porque es una pregunta que yo le he hecho a todos los dirigentes de los partidos cuando vemos, cuando se somete a una evaluación todo el proceso electoral y el proceso de país. Hay una ventaja muy competitiva frente a la imagen del presidente, a quien coloca la última encuesta de la Universidad Francisco Gavidia como el virtual ganador, se presenta en el proceso a la reelección, y también con el énfasis en el número de legisladores para el partido Nuevas Ideas. ¿Cómo ustedes como partido están examinando este resultado que pondera muy bien al presidente en esta encuesta? Las encuestas son, llamémosles estudios de momento, ¿verdad? Nosotros en esta última encuesta que hizo la Universidad Gavidia, yo tuve el privilegio de llenarla y curiosamente no aparecía nuestra bandera. Por lo tanto, no podríamos pensar que vamos a tener alguna ponderación al respecto. Entonces, es de alguna manera, una encuesta que no refleja la realidad política, incorporando a su contenido todas las banderas políticas, ¿verdad? En tanto eso es así, pues uno puede decir que la encuesta tiene un valor, pero no es tan real. En ese sentido, los números que dan al triunfo del señor presidente y de los diputados actuales en un porcentaje alto, creemos que es normal. ¿Por qué? Porque todavía hay partidos políticos que no hemos presentado nuestros perfiles como candidatos, tanto como alcaldes o a diputados. Okay. En ese punto, pues nosotros le damos un valor a la encuesta porque no estamos nosotros todavía. Arquitecto, usted va a competir en un escenario donde se presentan varias fórmulas presidenciales. Arena, con el señor Joel Sánchez, en el caso de Nuestro Tiempo, que se presenta con Luis Parada. Y tenemos al FMLN con Manuel Flores y creo que por ahí están dos más. Obviamente también está lo más seguro, el proceso de inscripción para someterse a un proceso de reelección, que será el soberano al final quien va a tener que otorgársela al presidente de la República, concurriendo precisamente a su actual gestión, que lo pondera muy bien. ¿Cómo usted examina al presidente? Bien, cada ser humano tiene su individualidad, cada ser humano o cada gobernante tiene su forma de gobernar, su estilo, digámoslo así. Yo no me quisiera dirigir en hacer señalamientos a ninguno, sino que mejor enfocarnos nosotros con nuestro proyecto, con nuestras propuestas. Sí, lo que quiero hacer énfasis, que nosotros queremos ser propositivos, que nuestras propuestas van a ser positivas para sacar adelante nuestro país. Yo lo que deseo grandemente para mi país es un desarrollo integral para toda la población, que todos lleven a un nivel económico estable, que no ver ese sufrimiento que vemos ahorita en toda la población, en distintos niveles, que desaparezca el miedo,
que desaparezca esa incertidumbre de los jóvenes que solo buscan viajar, irse del país. No, que nuestro país sea un país desarrollado y que donde hayan oportunidades. Y yo respeto mucho el libre albedrío de todas las personas. ¿Ha valorado usted la oportunidad de triunfo en esta elección? Si estoy aquí, pues, representando a Fraternidad Patriota Salvadoreña, es con la fe en Dios. Dios es el que da la última palabra y tengo fe en Dios que lo que estamos haciendo está bajo la voluntad de Él. Se lo hemos entregado. Todo nuestro esfuerzo se lo hemos entregado a Dios y que Él sea el que dirija nuestros pasos. Yo sé que El Salvador, nuestras mujeres, son mujeres guerreras y que vamos a sacar adelante este país. En las manos, en todos los hogares, las mujeres son las que tienen la educación de sus hijos. Yo sé que con ellas vamos a lograr como un quiebre en la historia otra vez. ¿Qué cosas un positivas? Quiebre en la historia positivo. ¿Sí? ¿Qué cosas buenas ve usted en la actual gestión y qué cosas malas ve de la gestión pública del actual gobierno? ¿Y cuáles son los aspectos que a su criterio podría, de darse la oportunidad de que usted saliera triunfalista en este proceso, cambiaría o no haría? Cuénteme un poco. Hay un punto que a mí me llama mucho la atención y no quiero como señalar cuando se inició, pero se ve más desarrollado ahorita en este momento, que es mucho odio. Eso yo quisiera como que eso se mejorara, que hubiera más hermandad, haciéndole énfasis a nuestro partido que se llama Fraternidad Patriota Salvadoreña, donde fraternidad es la unión entre hermanos o los que se tratan como tales. Así que yo pienso que todos somos salvadoreños y juntos, sin odiarnos, podemos salir adelante. Un tema que hoy en día coloca muchísimo y despierta y genera el debate es el tema del régimen de excepción y el control que se ha tenido precisamente en uno de los más grandes flagelos que ha golpeado este país, que es el tema de las pandillas. Sí. ¿Qué piensa usted al respecto de la política que se ha hecho con énfasis de reducir el número de homicidios y controlar prácticamente el tema de las pandillas en el país? El tema del régimen de excepción, para mí es un tema que si se desarrolla en unos minutos es bastante difícil de expresarlo, pero voy a tratar de hacerlo. Para mí el régimen de excepción tiene una historia, que muchos, pues al estudiar la historia, podemos ver desde cuándo se desarrolló, y eso trae continuidad con lo que fue la guerra. Se descuidó, para mí, desde el punto de vista cuando terminó la guerra, haber dado un tratamiento psicológico a la población. Eso ha hecho que se incremente la delincuencia y posteriormente donde hemos llegado a un límite de ese régimen de excepción. En una de las entrevistas que me hicieron cuando me hizo el partido, mi lanzamiento, me hicieron esa pregunta. Y yo lo que le respondí es de que las leyes han sido dictadas por Dios para que el humano pues las aplique. Y el régimen de excepción han sido leyes dictadas por Dios y las han aplicado. Pero si se aplicaran con un amor misericordioso, pues no sucediera lo que está sucediendo ahorita, porque hay mucho sufrimiento. Y hacia eso es lo que también... ¿Cómo entender el énfasis de aplicarlo con ese amor misericordioso? Bien, para mí eso está traducido de que se deben de aplicar las leyes como deben de ser, también con justicia y con amor. ¿Se están aplicando mal el régimen de excepción a su criterio? A mí no me consta, pero hay muchos, se oye mucho sufrimiento. Mucha denuncia de violaciones de derechos humanos. ¿Qué sí, cree de derechos humanos. Lo que sí he sentido en la población, cuando uno camina, porque yo camino por el mercado, camino en el supermercado, pero por las calles, ve tristeza en las caras de las personas y algunos comentarios, ¿verdad? Pero eso es lo único que le puedo decir, de que es una parte humana,
porque todos somos humanos y todos somos creados por Dios. Es necesaria, las leyes son necesarias, pero aplicadas, como le digo, con amor. Ok. Voy a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, coronel, bajo ese mismo énfasis también, desde su óptica como presidente del partido, desde su óptica como militar y también como político que ha venido, observando cómo viene el país, quisiera conocer sus puntos de vista con relación a estos y otros temas. Voy a hacer una pausa, no me cambie, regresamos. Son las 7:45. Volvemos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Coronel, decía que iba a entrar con usted bajo el énfasis de poder entender y comprender bien esta decisión de correr su partido. Ya nos anunciaba que en los próximos días se estarán presentando los cuadros municipales y también de candidatos a diputados. Pero el énfasis de la fórmula presidencial, bajo esa misma, tonalidad de conversación que sostenía con la candidata, me gustaría conocer cuáles son, los espacios o las oportunidades que podrían verse en perspectiva electoral para saber que ustedes son una opción para los salvadoreños y qué cosas cambiarían o qué cosas mejorarían de lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Bueno, la oferta electoral que Fraternidad Patriota Salvadoreña presentará dentro de pocos días a la sociedad salvadoreña y a los hermanos en la diáspora, será que hemos hecho una escogitación de buenos perfiles tanto para alcaldes como para diputados, en donde los ciudadanos van a poder entender y analizar qué conveniencia da el darle el respaldo a esta, llamémosle, configuración de mujeres y hombres que vamos a presentarle. Estamos ahora mismo, cada uno de ellos ha recibido instrucciones para que elabore su plataforma legislativa, su plataforma municipal, con la cual vamos a afrontar la parte propositiva. Hemos instruido también que no debemos de estar en un área de confrontación. Creo que la confrontación no nos va a llevar a nada saludable. Ya lo hemos visto, el conflicto armado nos dice la igual situación. Creemos pues que nosotros debemos de llevarle una luz de esperanza a la familia salvadoreña y de esa óptica poder agenciarnos algún respaldo para lograr tener diputados en la Asamblea Legislativa. ¿Quieren participar para ser una oposición? ¿En qué sentido? No, nosotros no nos consideramos caminar sobre el eje de la oposición. Nosotros no consideramos que sea lo más saludable para una nación enfrascarnos en una oposición. La oposición está bien marcada en El Salvador, se llama FMLN, se llama Arena, está bien marcada. Nosotros no podemos mezclarlos con ¿Qué rol entonces van a jugar ustedes? No podemos ¿Consecuente con el actual partido? No podemos mezclarlos con partidos que llevan una lastre de corrupción tremenda y nosotros hemos sido anticorrupción y seguimos siéndolo. Por tanto, Fraternidad Patriota Salvadoreña no puede ubicarse dentro del escenario de oposición, sino que nosotros somos una opción que hasta hoy el pueblo salvadoreño no ha podido darnos el respaldo por la polarización que mantuvieron anteriormente los partidos que estaban bien amalgamados con la corrupción. Hoy creemos nosotros poder hacer una nueva expedición de política, siendo la opción que el pueblo puede decir. Si ya tuvo la corrupción de la derecha en su momento, la corrupción de la izquierda, en donde nosotros fuimos protagónicos en denunciarla, y este nuevo escenario, esta nueva coyuntura del 2024, lo que requiere es diputados pensantes en la Asamblea Legislativa para que busquemos la gobernabilidad de nuestro país, que busquemos la cohesión política y que nos lleve al triunfo del desarrollo, progreso que necesitan los salvadoreños. Nosotros estamos muy claros que la oposición hasta este momento no ha dado aportes de soluciones a los grandes problemas que tiene la nación salvadoreña. Nosotros como ¿Cuáles son los problemas que tiene la nación salvadoreña, coronel? Obviamente el mal endémico de la sociedad salvadoreña y de la nación completa ha sido la corrupción.
¿Hay corrupción actual a su criterio? Por supuesto, los medios noticiosos recogen casi a diario actos de funcionarios, tanto de las municipalidades como de la Asamblea Legislativa, que están señalados por actos de corrupción. Entonces nosotros creeríamos que con esa forma de hacer política no es compatible con Fraternidad Patriota Salvadoreña, y es por ello que nosotros nos consideramos ser esa opción genuina, patriótica que merecen los salvadoreños para sacar El Salvador adelante. Coronel, ¿qué piensa del régimen de excepción y de otros énfasis que ha tenido de manera muy acertada, discutibles para otros, en cuanto a políticas desarrolladas por este gobierno? El régimen de excepción, ¿qué piensa al respecto? Pues mire, Ernesto, en este canal, en este prestigioso medio, yo hice público que éramos impulsadores del régimen de excepción. No sé si recuerda que aquí estuve en este canal cuando yo dije que íbamos a propiciar un régimen de excepción, solo que nosotros decíamos de manera focalizada, haciendo uso de la inteligencia policial, inteligencia militar y la tecnología. Qué bueno que el señor presidente y su gabinete de seguridad hayan definido presentarle a los señores diputados de la Asamblea Legislativa un régimen de excepción para extirpar ese daño que tuvimos, que fueron las pandillas, que hoy por hoy, podríamos decir, da un respiro a la sociedad salvadoreña y en la cual nosotros nos sentimos muy consecuentemente cómodos de tener un régimen de excepción que ha logrado mantener, por lo menos temporalmente, en paz y en tranquilidad a la familia salvadoreña. Creemos que si el régimen de excepción, tal como nosotros lo planteamos, hubiese seguido esos mecanismos, no tuviera los defectos que también tiene el régimen de excepción actual. Y hay que señalarlo. Un régimen de excepción, como su palabra lo dice y nuestra Constitución así lo refiere, es una excepción a la regla general. Las condiciones que motivaron el régimen de excepción, creeríamos nosotros, hay que revisarlas. ¿Por qué? Porque no puede ser de carácter permanente. Ahí es donde se ve que es un régimen de excepción con un tinte político que lo pueden llevar hasta las elecciones del 2024. Ok, si eso fuese así, nosotros creeríamos que hay que replantearle qué solución le vamos a dar a ese universo de detenidos que hay. ¿Por qué? Porque es una carga económica para los salvadoreños. ¿Qué tratamiento le vamos a dar a las víctimas? Víctimas del régimen de excepción, ¿verdad? Porque hay víctimas del régimen de excepción. Hay personas que han muerto inocentemente por haber sido aplicado este régimen de excepción. Entonces, con esas anormalidades nosotros decimos hay que buscar un mecanismo cómo solucionarle ese problema. Ok, candidata, ya para ir concluyendo, ¿cuál de alguna manera es su opinión, cuál es su referencia con relación a estos dos temas fundamentales que existen hoy en día? ¿O ve más allá demarcado algunos grandes desafíos que el país tiene para quien asuma la presidencia a partir del 2024? Bueno, el punto que acaba de tocar el licenciado Lemos es uno de los desafíos. Yo lo veo desde el punto de vista en el daño psicológico, no solo para las personas, para las víctimas, sino que también lo observo para los familiares de las víctimas, para los familiares de los que están detenidos, ya sean pandilleros o no sean pandilleros, tienen familia, tienen hijos y han quedado abandonados. Ese es un reto, porque esas personas ahorita están como invisibles, pero están ahí. Ok, el plan, el proyecto económico, ¿cómo lo ve? ¿Desafiante para el país? ¿Qué propuesta tiene usted? Fíjese que nosotros, cuando me hicieron la entrevista, el día, vuelvo a mencionar el día de mi presentación, yo hice énfasis en la educación y en la economía. Para mí es bien fundamental la educación y la economía. Y tengo fe que vamos a salir adelante, y lo voy a repetir, tal y como han salido adelante todos los que están en la diáspora en distintos países del mundo.
tenemos ese ingrediente los salvadoreños, que somos luchadores y que vemos las oportunidades y salimos adelante. Y si nuestro país, yo estoy segura que los impuestos que se reciben en el gobierno son bien administrados y son retribuidos directamente otra vez al pueblo. En esas dos áreas yo sé que vamos a salir adelante. Nuestro pueblo lo que necesita es educación, lo que necesita es oportunidades de trabajo, no que estén huyendo para otros países. Gracias a Dios la diáspora ha estado manteniendo por mucho tiempo, casi con el presupuesto general de la nación, igual. A todas las familias que no encuentran trabajo, a todos esos jóvenes que no encuentran trabajo. Pero si el gobierno también refuerza, y en eso estamos trabajando en este plan, yo sé que ese dinero, como decían mis padres, lo ajeno no se toca. Y yo eso es lo que les garantizo con mi persona, que yo tuve una base familiar, mis padres me enseñaron que lo ajeno no se toca. Bueno, el tiempo se nos fue, se nos agotó. Quiero agradecerles a ambos que nos hayan acompañado. Es parte de nuestro acometido, ¿verdad? Misión como medio de comunicación pluralista, democrático, abrir los espacios para conocer el pulso de las actuaciones, especialmente cuando se trata de ver el énfasis político electoral del país. Gracias por habernos acompañado, coronel. Qué gusto. Gracias, Ernesto, y el pueblo salvadoreño. Decirle y reafirmarles, por último, como un mensaje, que nosotros estamos por la gobernabilidad de nuestro país y vamos a agotar todos los esfuerzos para cimentar en El Salvador la prosperidad. Gracias también, arquitecto, por habernos acompañado. Muchas gracias por darnos muchísimo la oportunidad. Muy fino. Bendiciones para todos. Por mi parte, eso es todo por hoy. Gracias por acompañarse de nuestra programación. Continúe con nosotros. Arriba, mi gente, viene, como siempre les digo, en la mañana cargado de mucha energía para poder pasarla muy bien durante toda la mañana. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.